¿El Ayuntamiento de Málaga es participativo? Esa es la primera pregunta que planteamos en el programa de hoy, si los malagueños se ven reflejados en el consistorio. Estamos inmersos en la Semana Europea de la Democracia Local y precisamente ese es uno de sus objetivos, acercar la administración local a todos los ciudadanos. ¿Se está consiguiendo? ¿Y cuáles son los cauces de participación que pone el Ayuntamiento a disposición de los malagueños? ¿Son los adecuados o habría que mejorarlos? Y a todo esto, ¿qué piensan de las competencias municipales? ¿Son las adecuadas o habría que incrementarlas? De hecho, acabamos de ver en el vídeo al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pidiendo más autonomía local. ¿Es necesaria? Esta noche, 4 miembros de la Corporación Municipal intentarán dar respuesta a todas estas preguntas. Comienza en estos momentos en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás, especial Semana Europea de la Local. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos a Cuenta Atrás, un espacio que hoy dedicamos íntegramente a hablar de democracia, de participación y de inmigración, porque estamos inmersos, como decíamos, en la Semana Europea de la Democracia Local. Y precisamente para tratar todos estos asuntos, hoy se encuentra con nosotros la concejala de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, encantada. También saludamos a Estefanía Martín Palo, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy bien. También está con nosotros la portavoz de Málaga ahora en el consistorio, Isabel Torralbo. Buenas noches. Buenas noches, Manu. Y por último saludamos al viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y recordarles a ustedes que pueden participar con nosotros a través de las redes sociales, a través del hashtag que aparece en pantalla, Semana de la Democracia CEA, de Cuenta Atrás. Pues dicho esto, comenzamos el debate y esta vez lo hacemos con una novedad, sin cronómetro. Eso sí, lanzo una pregunta al aire que lanzaba hace tan solo unos segundos. ¿El Ayuntamiento de Málaga es un ayuntamiento participativo? Pues yo tengo que decir que en mi opinión no lo suficiente, desde luego, y tiene que demostrarlo además en esta legislatura, donde no tiene la mayoría absoluta, donde realmente encontramos otra composición en el Pleno y en lo que es en el Ayuntamiento, y donde se han hecho propuestas realmente participativas con consulta a la ciudadanía y otras formas de participación, y donde se están bloqueando constantemente. Esperemos que realmente ese mensaje que ha dado el alcalde, pues bueno, encaje con la realidad de lo que ocurre en el Pleno, porque hoy mismo ha puesto en duda la consulta cuando hasta ahora no tenía por qué haber problemas, porque bueno, los informes del interventor y el secretario de alguna manera dejan el camino abierto a la decisión política, que es la que se tomó ya en el Pleno y se acordó. ¿Por esta banda? Sí, bueno, la verdad es que nos gustaría que fuera un ayuntamiento y que esta ciudad pudiera disfrutar de un ayuntamiento mucho más participativo y en ese sentido mucho más democrático. Es verdad que ahora mismo pues tenemos instrumentos, que se han creado instrumentos de participación, pero si vamos a los barrios y le preguntamos a la gente que ha participado durante todas estas 2 décadas en esos instrumentos, el resultado de la respuesta de la pregunta va a ser la misma. No seguimos participando porque no sirve para nada, es decir, que creamos instrumentos, y el equipo de gobierno siempre dice que tiene más de 100 instrumentos de participación en la ciudad, pero al final la gente participa, intenta participar sin conseguir objetivos en esa participación, es decir, que llevan a sus aportaciones, propuestas, y luego, pues una vez tras otra, continuamente son bueno, echadas en un saco roto. Y además, yo personalmente que he participado antes de estar como concejala en esos consejos, esos espacios de participación en los distritos, es verdad que un mes tras otro llevan las mismas propuestas y al final terminan cayendo en saco roto, ¿no? Es decir, hay muchos instrumentos y podemos decir otros instrumentos, como pueden ser un instrumento que además lo utiliza mucha gente que no tiene por qué ir al distrito, que por ejemplo es las reclamaciones y las sugerencias en el ayuntamiento, ¿no? Vemos como la Comisión Especial de Sugerencias y de Reclamaciones en esta legislatura todavía no ha sido convocada, es decir, llevamos 1 año y medio de legislatura y todavía fecha de hoy no ha sido convocada. Pero si nos vamos para atrás, han sido, creo que fueron dos veces las que se convocaron desde que se constituyó, y por ley tendrían que dar un informe anual
al Pleno del Ayuntamiento con un resumen de todas las sugerencias y todas las reclamaciones que se han hecho anualmente en el Ayuntamiento, en la ciudad de Málaga, para que podamos trabajar y saber perfectamente lo de lo que la gente opina, y ese informe ni nos ha llegado en esta legislatura, ni la legislatura anterior tampoco se elaboró. Por lo tanto, evidentemente, mucho por hacer y mucho por seguir avanzando, ¿no? Lo que sí pedimos es que cuando se habla, ¿no?, de que hay que fortalecer la democracia, como ha dicho el alcalde de Málaga, ¿no?, que quiere más competencia para tener más democracia, ha utilizado esa palabra, bueno, vale, pero con la que tenemos vamos a hacerlo, que la gente pueda participar, que la gente de verdad construya Málaga y que la gente quiera hablar, quiere decir qué ciudad quiere. Alejandro. Sí, bueno, yo creo que es cierto que hay mucho que mejorar en el tema de participación en el Ayuntamiento de Málaga. De hecho, todo el grupo apostamos de forma, yo creo, unitaria por el tema de los presupuestos participativos en los distritos, pero también es cierto que también hay que ser objetivo y que hay algunas facetas del ayuntamiento en las que sí que se fomenta o estamos por encima de la media de la participación con respecto a otro ayuntamiento. Por ejemplo, sin ir más lejos y poniendo un ejemplo, en los plenos se permite a los ciudadanos hablar cuando se presenta una propuesta por algún grupo político, cuando en el propio reglamento dice que no, o sea, no cabe esa opción, sino que al final en los ruegos, pues sí es cierto que podrían hablar los ciudadanos, pero bueno, se permite. Hay una cierta flexibilidad en ese sentido. Por supuesto, falta mucha más participación y se puede ir mucho más allá, pero también esa participación en el ayuntamiento y hablar de si el ayuntamiento es participativo o no, no solamente debemos hablarlo como institución, porque también depende de nosotros mismos, de los grupos políticos, porque nosotros, sin ir más lejos, hemos puesto en marcha hace poco lo que llamamos nosotros la oficina ciudadana, que todos los ciudadanos que quieran proponernos o exponernos sus problemas o propuestas que tengan cara a mejorar la ciudad, pues nosotros estamos abiertos a escucharlo y de hecho muchas de esas reuniones que hemos tenido con vecinos y con colectivos luego se plasman en mociones y en propuestas en las comisiones y en los plenos. Por lo que sí es cierto y está bien que todos exijamos que el ayuntamiento sea más participativo como institución, pero también depende de nosotros individualmente, cada uno en su grupo político, de que sea así o no. María del Mar. Bueno, yo creo que es evidente que en los tiempos que corren un ayuntamiento o una administración que no sea participativa no garantiza la gobernabilidad, ni mucho menos la buena gobernanza. Por tanto, este ayuntamiento, que lleva ya más de 2 décadas en el equipo del Partido Popular, yo creo que ha puesto encima de la mesa pues medidas muy pioneras a lo largo de los años, que hoy hablamos como algo normal, porque no hemos acostumbrado, como antes mencionaba el señor Carballo, oye, que en un pleno pueda venir la persona que quiera hablar y se le dé sin tener que estar eso recogido en el reglamento, sino que lo hace voluntariamente el alcalde. Yo creo que es bueno, es sano y es democrático. Y al margen de eso, bueno, pues ¿cómo se hacen nuestros programas electorales o cómo se hacen los presupuestos? Pues evidentemente casi todo sale de los consejos de distrito, que es donde están los vecinos, y eso lo conocemos todos, que es donde realmente vienen las propuestas, porque ¿qué sentido tiene que nosotros como responsables políticos, en este caso pues hablo en primera persona, como concejala también de un distrito de Churriana, yo ponga un banco en la plaza tal cuando lo que me están pidiendo el vecino es que le arregle un arbolito en la plaza tal? O sea, sería torpeza por mi parte hacer algo que no me están demandando y que no es bueno en general para ese vecindario. Otra cosa es que dentro de esa participación pues queramos utilizarla políticamente dependiendo de cuando nos interese la respuesta de esa participación, pero sin duda un ayuntamiento que no tiene en cuenta la participación a la hora de construir sus programas electorales y como digo, sus presupuestos sería torpe porque entonces no está escuchando al ciudadano, que realmente es en este caso el protagonista. Nosotros estamos aquí gracias al apoyo y a la confianza de los vecinos. Por tanto, tenemos que menos hablar y más escuchar. Hay herramientas, lo habéis dicho en esta mesa, se ha mejorado en participación, pero también habéis dicho algunas voces de los que estáis sentados aquí de que todavía es necesario mejorar y mucho. Sí, en concreto, ¿en dónde habría que mejorar? Yo entiendo, ¿no? Es verdad, son muchos instrumentos los que se han puesto en marcha, pero lamentablemente no, y eso en el sentido a la concejala de gobierno, ¿no?, a María del Mar, cuando tú vas al distrito, ¿no?, y antes de ser concejala he participado desde el año 2000 en los consejos de distrito en El Palo, puedo decir que las mismas cuestiones casi que se llevaban en el año 2008, ¿vale?, han sido las mismas cuestiones que hemos llevado ahora, ¿vale? Es decir, se siguen dando los mismos temas. Y evidentemente esa participación, si existiera así, que es como tú lo has pintado, es lo ideal. Y ojalá fuera real, porque cuando tú vas a los distritos y
vecino tras vecino tras vecino, mes tras mes, sigues proponiendo la misma y no consigue que te escuchen, en verdad luego los presupuestos no se hacen conforme a las necesidades que plantean los vecinos en los distritos, ni se hace conforme a las peticiones, el diseño de los barrios, el diseño de la ciudad, ¿no? El claro ejemplo es, y por no tal, se utilizó un supuesto proceso participativo que al final no fue proceso participativo, por ejemplo en el distrito del Palo, para preguntarle a los vecinos qué querían. Se hizo solamente una reunión, se escuchó a 2 o 3 personas y se cometieron unas obras que le costaron el dinero a los malagueños y a las malagueñas, todos los malagueños y las malagueñas, cambiando la plaza de las 4 esquinas, al final una plaza que nadie la ha querido tal como está, que se está pidiendo desde hace años que se cambie, porque el proyecto que se puso en marcha, supuestamente, simplemente con una reunión que escucharon a 4 personas, no se hizo un verdadero presupuesto. ¿Al conservatorio te refieres? No, en las 4 esquinas del Palo. Y ahí, ¿vale? Fallo de la participación, fallo de la gestión municipal y fallo. Pero hay muchos más, porque llevan años reivindicando, bueno, pues limpieza en determinadas zonas, limpieza del tema del mercado, pero también, por ejemplo, una cosa tan sencilla como es que se cambie la ordenanza para que no pasen los camiones por el Palo, porque está prohibido, porque debería estar prohibido, porque no se contribuye a la salud de los ciudadanos. Bueno, pues eso son año tras año, mes tras mes, en las comisiones, en los consejos de distritos que se lleva. Por lo tanto, los mecanismos que hay no son operativos, porque no se escucha de verdad a la gente. Se llevan unos informes, pero luego cuando la gente te trae verdaderas demandas que mejoran su calidad de vida, no se utilizan. Por lo tanto, los instrumentos se vacian. Yo tengo que decir que sí, por contestar muy breve, y le dejo a mi compañera, señora Torralbo, si son cosas subsanables a corto plazo, creo que hay que hacerlas de inmediato cuando hay una petición vecinal y es subsanable y hay un presupuesto. Otra cosa es que hablemos de grandes proyectos que en un momento dado quieran, no sé, pues un centro social y que en este año pues no entre el presupuesto, o un mercado municipal cambiarlo, en este año no, pero para el siguiente sí, dependiendo de las peticiones que se hagan. Son pequeños. Luego, al hilo que decía la señora Torralbo, que ha hecho alusión a una consulta, sin matizar, me imagino que se refería a la terrenos de Repsol, ¿no? Sí, de los terrenos Repsol. Claro, no nos engañemos tampoco cuando hacemos una consulta. Se puede hacer una consulta, por supuesto, pero es vinculante. Tenemos que conocer que por la ley de grandes ciudades, y así además lo recoge. No es vinculante, simplemente que al votar afirmativamente como se redactó esa enmienda, el equipo de gobierno iba a aceptar el resultado para hacer lo propio. La voluntad. Claro, pero de ese tema también sí, sé pero cuando... una cosa, hombre, lo digo por no engañaros, al margen de las consecuencias que pueda tener el cambiar, cuando sabemos que bueno que está aprobado ya por planeamiento, por el Ayuntamiento, por la Junta de Andalucía, con las vicisitudes que eso tiene, y que sería cambiar un proyecto pero donde hay más de 176.000 metros cuadrados, para que nos hagamos una idea, son 10 campos de fútbol. De verde, ¿no? Porque decimos, bueno, es que hay poco verde en la ciudad, bien, aún así se recogería. Pero bueno, es totalmente lícito que la gente opine que le parezca mejor o peor. Pero en este caso, cualquier consulta, no nos engañemos. Lo primero, las consecuencias, porque claro, estamos hablando de dejar de un quebranto económico de unos 97 millones de euros. Expectativa de derechos. Que en un momento, no son derechos consolidados porque ni siquiera se ha aprobado el proyecto de urbanización. Pero está ahí como algo que se habló. Y que en este caso, pues, si faltan 97 millones, pues hay que subir los impuestos, hay que ver los más. presupuestos esos 97? Es que lo que yo me pregunto ese informe económico es que realmente se están hablando de cosas en abstracto que realmente esos recursos Isabel, no están en el ayuntamiento. Que termine sí, muy brevemente. y vamos con Isabel. La viabilidad, ¿no? La viabilidad, oye, pues jurídica, técnica y económica de esa consulta. Yo no estoy diciendo que no se haga la consulta, pero estoy planteando qué ocurriría. Y por similitud, bueno, pues tenemos el metro, ¿no? Que, bueno, llevamos con ese tema pues muchísimo. Isabel. Sí, bueno, yo quería incidir en, como ha dicho Estefanía, que el tema de la participación tiene que ser que realmente se motive de aquella manera que se cumplan algunos pasos y se vaya avanzando. Si no se avanza, la participación desmotiva terriblemente, aleja al ciudadano de ella y al final podemos tener una estructura muy compleja, muy grande de participación, pero que no significa nada porque la gente no se siente ahí que sirva para algo, que pueda motivarlo. Hay algunos rasgos fundamentales que hay que mejorar. Por ejemplo, esos mecanismos ágiles y vinculantes de petición de información de la ciudadanía. No son lo suficientemente ágiles, no son lo suficientemente fáciles, porque no son a veces ni para nosotros los concejales que nos enteramos pues, de temas como la línea de la MT por la prensa. Cuando el lunes tenemos un consejo de la MT, espero que me informen, porque enterarme por la prensa creo que no es lo normal como consejera de esa empresa. Luego, la creación de instancias digitales y presenciales de consulta, propuesta, debate, decisión y planificación, creo que garantiza la participación directa de los ciudadanos sobre presupuestos y sobre políticas públicas municipales. Temas de ciudad. Y cuando hablamos, por ejemplo, del bosque urbano, los terrenos de Repsol, es que estamos hablando de un tema de ciudad importantísimo. O cuando se habla del Hotel del Puerto, o cuando se habla de lo que ocurre en Hoyo Espartero. Son temas de ciudad tan importantes y de tanta trascendencia que no se puede
pueden obviar la participación, y yo hablo más de participación, hablo de intervención, porque estamos ahora en un momento en que realmente hay un revulsivo en cuanto a la participación política, es más grande que en otros años, la gente está descontenta con lo que ha ocurrido, la dejación de funciones que los ciudadanos hemos hecho durante mucho tiempo, nos da a decir, no, ahora queremos participar, queremos fiscalizar y queremos controlar. Tenemos que darle los canales y, bueno, crear pues unos nuevos códigos éticos también para los representantes, que nos comprometamos a ello, y una creación de buenos consejos que participen de forma activa en el diseño de estas políticas municipales. Gracias. Alejandro. Sí, hombre, es cierto que se puede ir más allá respecto a lo que se está diciendo. Por ejemplo, los proyectos de urbanización o de mejora en los barrios, hay muchas veces que no se tiene en cuenta la opinión de los vecinos. Cuando no quiere decir que los vecinos decidan, es que también hay que aclarar las cosas, pero sí consultar a los vecinos y que ellos puedan mostrar libremente su opinión. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, lo que ocurrió en la Plaza de Cama, que en la Plaza de Cama se hizo una obra, luego los vecinos no estaban de acuerdo con la obra, se gastó un dinero para luego, posteriormente, sí preguntar a los vecinos y volver a rehacer la obra con un sobrecoste absurdo, cuando si se hubiesen hecho las cosas bien. Cuando además era obligatoria por los fondos urbanos. Claro, habría que haberle preguntado a los vecinos, entonces desde primera hora pues hubiese estado la plaza acorde a lo que todo el entorno quería y no hubiésemos ahorrado dinero realmente. Pero lo que no hay que olvidar también, que eso estamos empezando a caer en este ayuntamiento, en esa trampa, es que nosotros en España tenemos una democracia representativa y que nosotros los políticos y los grupos políticos representamos a una serie de personas que nos votan para que los representemos en las instituciones. Lo que no podemos hacer es constantemente evadir nuestra responsabilidad de tomar decisiones haciendo consultas populares. ¿Cuántas han hecho? ¿Sabes que la ley de consulta popular de Andalucía no se ha hecho ninguna? No se ha hecho ninguna. Pero Aracena lleva una por eso para digo que estamos privatizar empezando el a agua. caer en ese error de querer preguntarle todo a los ciudadanos, que no está mal Si no se le preguntarle. pregunta No, lo que pasa es que hay que ver cuándo es vinculante y cuándo no. Claro, porque, que quería le preguntas hablar, al no vecino y va a decir, ¿para qué me preguntas si de todas formas...? El debate no es negativo, todo lo contrario, es positivo, pero nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades y las decisiones, pues tomarlas nosotros en consecuencia. Y lo que sí que, por favor, no utilizar a la gente, a los ciudadanos, con consulta a la carta. Aquí me interesa la consulta, claro. En este otro proyecto no me interesa la consulta porque yo quiero hacer esto y están en contra. Y entonces usar a la gente para parar proyectos o modificar proyectos, como se está haciendo tanto por una parte como por otra. El ejemplo está en Repsol y en el metro, que quien quiere consulta en el metro no la quiere en Repsol y viceversa. Entonces vamos a ser coherentes y si queremos consultar y preguntar a la gente, hagámoslo. Pero hay muchos cauces y muchos mecanismos y no rehuyamos de nuestra responsabilidad, que son tomar decisiones que luego ya los ciudadanos se encargarán de decir si nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado en las urnas cada 4 años. Y que en eso consiste la democracia representativa también. Estefanía quería hablar. Sí, hombre, yo creo que son tiempos de una democracia real. Además de la democracia representativa, y evidentemente cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad que hemos tenido con la ciudadanía en el momento que nos convertimos en concejales y concejalas. Evidentemente hace falta que sigamos avanzando por una de verdad democracia real. En ese sentido, cuando se le pregunta a la ciudadanía, son porque son grandes proyectos que afectan a la ciudad y que entendemos, que yo por lo menos entiendo, que la voz, en ese caso, en la consulta, ¿vale?, es la voz del pueblo y la voluntad, porque cada 4 años, a ti hace 4 años o hace 2 años y medio, nadie te dijo determinados proyectos, y por lo tanto es evidente que en tiempos... ¿El programa electoral? ¿no? Sí, pero una cosa es que muchas veces no se hacen cosas con respecto al programa electoral, y por lo tanto hay muchas veces que la gente no lo sabe, y hay que preguntar, no hay que tener miedo a la ciudadanía. Y cuando decías que había que tener el informe, que no había que ser que si no era vinculante, no, que en este caso ser vinculante. No lo es, pero que en este caso hubo en Málaga no es vinculante según una ley, que no lo digo yo, una ley de grandes ¿no?, que se adquirió en un pleno y en el cual se asumió que se iba a hacer la consulta y que en el momento lo que decidiera la voz del pueblo, lo que decidiera la gente, se iba a asumir como vinculante, en el sentido que se le iba a hacer caso. Y eso es democracia, no hay que tener miedo. Decías que teníamos que tener en cuenta jurídicamente, técnicamente y económicamente. Hombre, evidentemente, jurídicamente, ya no lo ha dicho el interventor, es posible, porque las consultas no tienen que afectar a las arcas, de hecho, sino solamente... Por decirte un ejemplo, el caso a lo mejor de Sevilla, de la feria, no se hubiese hecho. ¿Por qué? Porque simplemente aumentar los 2 días. La feria cuesta un dinero que evidentemente hubiese afectado. Por lo tanto, el interventor lo dice claro, que se puede hacer, que no tiene... Las consultas son independientemente de lo que pueda costar o no pueda costar el proyecto, porque es para preguntarle a la gente lo que quiere. Y evidentemente, y eso hay que decírselo a la gente, hay un informe económico que dicen que, bueno, supuestamente costaría
una serie de millones, ¿no? Pero evidentemente cuando uno diseña la ciudad, cuando uno tiene un proyecto de ciudad y sabe la ciudad que quiere, se gasta dinero. El equipo de gobierno, ¿no? El Paco de la Torre, como vosotros habéis decidido, os habéis gastado dinero en determinadas cosas. Fueron casi 40 millones para construir un edificio simplemente de urbanismo. O fueron 40 millones de Diputación, 40, estando el señor Pendón. Pero no pero vamos a ver, estamos hablando... Sí, bueno, pero es que resulta... Pero es que, no, pero señora Baló, una cuestión muy importante poner un proyecto de futuro. Y estamos con María del Mar. Sí, por terminar, estamos hablando de algo tan importante como es la salud de la gente y como es tener el gran pulmón verde que se merece Málaga. Estamos hablando de 10 campos de fútbol verde. Se lo merece. No, pero si es que en el proyecto es ese. Por lo tanto, se lo merece toda la zona verde. Parece poco para hacer más. Hay que hacer todo lo posible, porque estamos hablando que estamos súper bajo con respecto a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud con las zonas verdes. Es que recomiendan 15 metros cuadrados por habitante y mucho en esa menos. zona estamos al 3, a 3 y 4 metros. Sí. Por lo tanto, hay que ser serios. Y evidentemente no hay que hipotecar la ciudad de Málaga simplemente por unas torres. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo el gran pulmón verde que se merece Málaga y no un jardincito para unas torres que se le ha antojado al señor de la Torre. Un jardincito son 10 campos de fútbol para Málaga, de verde en esa zona, pero sí que no hagamos que hay, con la edificabilidad que hay al lado. Pero hablemos de lo que realmente... Y luego contemos el proyecto. El proyecto estamos hablando de 250 millones de inversión, con lo que eso se supone, pues no solamente como renta inducida en la ciudad de la construcción, sino también lo que es... ¿Por qué no miramos la rentabilidad social nunca? Y luego los 6.000 puestos. ¿Le parece poco la rentabilidad social que los empleos? Porque para mí no, la calidad de vida se consigue con un trabajo digno. No a vivir a costa de la administración y de las subvenciones. Los empleos están por ver. La capacidad de las personas que viven allí, 250 millones de euros, 6.000 empleos directos y más de 3.000 directos e indirectos con posterioridad. La rehabilitación crea mucho más empleo de local que las grandes infraestructuras con esas grandes cimentaciones que tienen que venir de fuera. ¿Por qué no nos centramos más en la rehabilitación? Pero luego está el dinamismo empresarial que va a haber en esa zona. Es que no queremos dar empleo a la gente de Málaga, no que vengan de otro lado a trabajar, ¿no? Porque sabemos la riqueza que ha proporcionado en todas las grandes ciudades europeas cualquier espacio de pulmón verde parecido a ese. Genera actividad, genera riqueza en todos los sentidos. Y por supuesto, mi proyecto de ciudad no coincide con el suyo porque el mío coincide con un espacio verde, con un espacio social, con salud, con calidad de vida. Y no solamente no es compatible. ¿Usted piensa que no es compatible? No es compatible las torres con un parquecito, porque yo no quiero un parquecito, yo soy más ambiciosa, quiero el gran pulmón verde para Málaga, y en ese sentido el Partido Socialista se lo va a encontrar totalmente de frente en ese sentido, y por supuesto consulta, la gente tiene que decidir, no hay que tener miedo, y si Paco Latorre no lo hace es porque de verdad tiene miedo a lo que la gente va a decir. Yo sí creo que es compatible lo que está diciendo. Última intervención, que me dicen que se está terminando el tiempo esta primera parte. Yo sí creo que es compatible lo que dice María del Mar con tener un gran pulmón en la ciudad. Lo que pasa es que lo que no estamos de acuerdo es la ubicación, porque esa misma inversión y esa misma infraestructura que pretende hacer se puede hacer en otras partes de la ciudad perfectamente cuando poco espacio y poco suelo hay de las características de los que hay en Resol, en los antiguos terrenos de Resol, para tener dentro del casco urbano de Málaga un bosque y un pulmón verde. Entonces, 70.000 metros. Y con más necesidad en distrito. Claro, evidentemente, la densidad de población ahí es brutal y en comparación con las zonas verdes, las zonas verdes son ínfimas. El perjuicio que han vivido esos vecinos teniendo una 70.000 metros para esa zona de la ciudad. Y para Málaga en general, a mí se me antojan pocos. Nosotros la propuesta que hacemos, que nos olvidemos que es un híbrido, tenemos más de 130.000 metros de zonas verdes, o sea, de bosque urbano. Eso sí que sería a considerar, porque esa zona lo necesita y la ciudad de Málaga necesita una infraestructura de ese tipo. Es que no tenemos en Málaga, porque eso es otra, la mayoría de los parques que se hacen en Málaga son pensados prácticamente como si viviésemos en Escandinavia. Mucho hormigón, mucho cemento y muy poquita vegetación y nada de sombra. Pues con esta diversidad de opiniones en este asunto cerramos la primera parte de Cuenta Atrás, hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos para seguir hablando de la Semana Europea de la Democracia Local. Hasta ahora, no se vayan. Continuamos en Cuenta Atrás, en el especial que esta casa, que Onda Azul Televisión, está haciendo con motivo de la Semana Europea de la Democracia Local. Comenzamos la segunda parte y lo hacemos hablando de inmigración, porque precisamente el lema de este año, de esta semana, es la convivencia entre las sociedades multiculturales, el respeto, el diálogo y la interacción. Pero antes de comenzar con este tema, recordarle que hoy está con nosotros Isabel Torralbo, María del Mar Martín Rojo, Estefanía Martín Palop y Alejandro Carballo. Pues comenzamos ya esta segunda parte y lo hago igual que la primera, con una pregunta al aire. ¿El Ayuntamiento de Málaga es inclusivo con los inmigrantes?
Bueno, nosotros, por ejemplo, recientemente quisimos que fuera más receptivo, y más receptivo en cuanto, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el puerto de Málaga, que es verdad que es una competencia de otra institución, pero que de alguna manera afecta a la ciudad, y estamos recibiendo, pues que el Salvamento Marítimo ha traído ya en las últimas semanas varias balsas, ¿no?, cuando venían 50 y tantas personas, y queríamos que el Ayuntamiento se preocupase más de lo que allí ocurre. Conseguimos que se aprobase la moción, esperemos que se cumpla, porque el trato creemos que puede mejorarse, que la acogida puede ser mejor y puede ser menos policial en cuanto a la atención a las personas que necesitan el transporte a un centro médico o a un centro de salud para ser atendidos. Creemos que en ese camino podemos hacer más cosas. Luego hay una serie de instrumentos, obviamente, que, bueno, que funcionan pues mejor o peor, el sentido de que estamos en un momento clave. Lo que está ocurriendo pone en juego mucho a Europa como democracia en sí, de la forma en que va a recibir y va a reaccionar. Estamos viendo que hay una situación de emergencia y parecida casi o tan importante como la que se vio en la Segunda Guerra Mundial en nuestro continente, y la verdad, todas las instituciones de todos los niveles tenemos que comprometernos con lo que está ocurriendo para una recepción, para que esas personas, bueno, pues por lo menos puedan salvar la vida. Son 3.500 personas las que han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año. Creo que hay más que se puede hacer todavía. María del Mar. Bueno, haciendo alusión, has hecho a, bueno, históricamente, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial y demás. Es cierto que hay movimientos migratorios que se han dado por la situación también de crisis que han afectado en el año 2008-2014, pues con movimientos migratorios pues de más de 2 millones de personas, y muy parecido a lo que sucedía pues quizás en los años 60. Pero claro, yo aquí también creo que tenemos que seguir mejorando y trabajando no solamente el buscarle un puesto de trabajo, sino la integración. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque yo recuerdo los años 60, cuando alguien salía, pues todos hemos tenido algún familiar, yo creo, y hemos vivido, bueno, pues la pena de que se iba el trabajador, se llamaban los temporeros, y no podían ir ni los hijos, ¿eh? O sea, te ibas fuera, emigrabas y tus hijos no te podían acompañar. Entonces, al final, eran personas, desgraciadamente, con un nivel cultural muy bajo, que iban solos a trabajar, que encima no estaban integrados porque no conocían el idioma, porque tenían la barrera bueno, de la moneda, por supuesto, y estamos ahora en una Europa distinta, que esto no quita que tengamos que seguir avanzando. Pero bueno, nuestros emigrantes ahora, pues estamos hablando de un perfil muchas veces universitario, que sí, que no encuentra aquí un puesto de trabajo acorde a su formación académica, pero que va en unas condiciones, que conoce el idioma y que va en unas condiciones que ojalá no hubiéramos pasado por ese trance después de la guerra, ¿no?, con lo que se vivió. Y luego, a nivel de migración, hacer mucho hincapié en cómo se integran estas personas aquí. ¿Por qué? Porque está el tema de la familia, pero está el tema de lo que es tener un entorno acorde, que te sientas como en tu casa, porque al fin y al cabo te han desplazado. Hay muchos sitios porque cuando vienen aquí personas de fuera es porque desgraciadamente, como tú dices, bueno, están pasando una situación pues totalmente dramática y llegan aquí buscando pues ese amparo que han perdido y que psicológicamente pues también necesitan nuestro cariño y nuestro apoyo ya como ciudadanos, independientemente de que podamos o no darle un puesto de trabajo, pero sí arroparlos, ¿no? Por esta banda. Bueno, hombre, lo primero, reconocer, ¿no? Reconocer a todas las organizaciones, a toda la ONG, a todas las asociaciones que se dedican y que están atendiendo tanto a las personas refugiadas, a las personas que solicitan asilo, como también cualquier persona inmigrante que viene para acá, ¿no? Que la están atendiendo de una forma excepcional, y evidentemente el reconocimiento, tanto Cruz Roja, CEAR como ACEN, que ahora mismo son las personas encargadas, ¿no?, de atender a las personas refugiadas que están viniendo, ¿no? Evidentemente, es una cuestión que además yo creo que esta sociedad no puede olvidar que cada uno, yo creo que cada una tuvimos familias que en algún momento se tuvieron que ir, ¿no? Yo particularmente tuve a mi abuelo que se tuvo que ir a Venezuela 5 años yendo y viniendo, y al final la verdad que pudo volver aquí, no se tuvo que ir la familia para allá, ¿no? Pero en este caso nos encontramos con una situación diferente, porque no solamente es la cuestión de la crisis económica, sino que es que están huyendo de una guerra, están huyendo porque lo están asesinando, están huyendo porque lo están violando a las mujeres, y a los niños lo están condenando a participar como brazo armado en muchos de los países. Por lo tanto, evidentemente, la sensibilidad de esta sociedad, que además es una sociedad solidaria, eminentemente acogedora, porque es verdad que Málaga es una sociedad acogedora, pero tenemos que ir más allá.
¿no? Tenemos que estar a la altura de las necesidades que está teniendo ahora mismo este mundo en el que vivimos, ¿no? Porque no es solamente que vayan a venir a trabajar porque quieran venir a trabajar, es que están yéndose porque lo están asesinando a esas personas. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura, y yo pienso que todavía queda mucho por hacer, tanto a nivel institucional como a nivel social, para que podamos estar a la altura de una Europa que deseamos que sea mucho más receptiva a todos los niveles, ¿no? Ahí están los indicadores que institucionalmente no estamos a la altura, ¿no? Y hay que decirlo, porque se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Lo puede hacer la sociedad, que lo está haciendo incluso muchas veces individualmente, pero también las instituciones. Y ahí, evidentemente, este ayuntamiento, hicimos una moción que participamos todos los grupos políticos, fue una moción muy bonita, porque cada uno de los grupos incorporó una serie de medidas que entendía indispensables, ¿no? Y estamos hablando que eso ya fue casi hace un año aproximadamente, si no que me corrija Isabel, cuando la hicimos, y hay puntos que se pueden hacer desde la administración local muy baratos y que se pueden resolver de forma sencilla. Es decir, que desde hace un año que se aprobó, hasta ahora mismo no ha puesto el ayuntamiento a disposición, que lo puso la semana pasada, 30.000 euros que lleva prometiendo un año. Evidentemente, y que las organizaciones, yo personalmente se lo comenté en el último pleno al alcalde, porque es que las organizaciones lo estaban pidiendo, un retraso tras otro, primero pedían un proyecto, luego pedían otra cosa, luego otra cosa, y evidentemente durante ese año los refugiados y las refugiadas han seguido viniendo aquí, ¿no? De diferentes países. Y una cuestión, por ejemplo, muy sencilla y que todavía no se ha puesto en marcha. Pedimos en esa moción, que además fue una propuesta que hice personalmente, una campaña de sensibilización y de concienciación para toda la población, para la gente más joven, que tiene que empezar a ver a esas personas que vienen pidiendo asilo y refugio como personas a las cuales hay que acoger porque lo están pasando mal, como hemos dicho, ¿no? Y por lo tanto es necesaria esa campaña para evitar que tengamos problemas de xenofobia, de racismo, y que evidentemente, pues como decía, son cosas muy sencillas, con muy poco dinero se pueden poner en marcha. Y esa campaña, que además las piden la ONG, ha pasado un año y todavía no la hemos puesto en marcha. Por lo tanto, yo sí pido que, de verdad, más acción, ¿no? y menos titulares, porque de verdad que la gente no saca ventaja en ese sentido de las instituciones. Alejandro. Sí, bueno, es un tema bastante complicado, sobre todo hay muchos casos en Europa en el que estamos viéndolo, que todo este proceso migratorio por culpa de la guerra, sobre todo, que está viviendo Europa, también generan, al unirse con la crisis, con también un cierto rechazo y un auge de la xenofobia en los países, sobre todo de Centro Europa, y aquí no lo estamos sufriendo tanto, pero eso definitivamente llegará aquí. Entonces nosotros tenemos que poner una barrera a eso para intentar prevenir todo ese tipo de circunstancias, de situaciones que por supuesto no son deseables. Y no hay que olvidar que muchos de los inmigrantes que hoy están llegando a España no son inmigrantes simplemente, son personas que están pidiendo asilo político, porque vienen de una guerra y nosotros tenemos la obligación ya legal y moral de darle asilo a estas personas y de ayudarles lo posible. No hay que olvidar que también nosotros nos estamos beneficiando, aunque suene feo decirlo, pero nos estamos beneficiando precisamente de toda esa inestabilidad política y toda esa guerra que hay en el norte de África, porque en temas turísticos nosotros hemos tenido el mejor año. Eso no ha sido, independientemente de lo que se haya podido hacer desde aquí, pero ha sido porque coyunturalmente todos esos países han perdido todo el peso turístico que tenían. Nosotros no hemos visto beneficiar en eso, entonces nosotros también tenemos que revertir esa situación y mostrar nuestra solidaridad con las personas que vienen de esos países huyendo de una guerra, realmente. Que sí, que se pueden hacer muchas cosas más desde este ayuntamiento. Yo creo que también el tejido asociativo en Málaga es muy importante y hacen una labor también importante en ese sentido. Y nosotros pues también desde el ayuntamiento, ya se está diciendo, estamos llevando muchas propuestas, se están llevando y todas salen aprobadas prácticamente por unanimidad, porque sí es cierto que debe haber una sensibilización en la sociedad al respecto, porque son personas que vienen, que si se quedan en sus países, que lo más probable es que mueran. Entonces también tenemos que ponernos en su pellejo ahora mismo, porque claro, nosotros tenemos una situación económica que no es la mejor, hemos pasado por mejores momentos, pero en comparación con la que tienen esos países, indudablemente estamos años luz. Entonces tenemos que también mostrar un poquito de solidaridad con estos países y con estas personas. Hablabais de tomar medidas, pero ¿cómo podría poner específicamente Málaga su granito de arena en toda esta crisis de refugiados que hay en Europa? Sí,
Pues bueno, hay medidas que obviamente no competen a la competencia municipal, pero ya se están dando ejemplos. Otras ciudades están haciendo esa red de ciudades refugio para de alguna manera hacer todo lo que puedan, pero además poner en evidencia que todas las instituciones se tienen que comprometer. En España tenemos grandes problemas. Ha hablado de la xenofobia que está pasando en Francia, por ejemplo, una elevación alta de la extrema derecha. El mejor antídoto en este país fue el 15M. El 15M fue un antídoto para que ante la crisis la gente protestara, dijera lo que había y que pensaba que funcionaba mal, en vez de volcarlo en el más vulnerable, en el más débil, como está ocurriendo en otras zonas, que ante la frustración de no encontrar una situación acorde a lo que son tus expectativas normales y naturales de persona, pues que tiene que ver 15M. Sí, tiene muchísimo que ver. Hay temas, por ejemplo, que son importantes también en las políticas que se han ido a nivel estatal, como es el tema de los CIEs, el trato que se hace de la recepción. En Málaga, por suerte, se cerró el CIE, pero aún así hay un CIE en Algeciras donde algunos de los que se reciben en Málaga acaban en aquello, incluso siendo demandantes de asilo. Son cuestiones que hay que evitar. Bueno, pues la modificación de la ley de extranjería con las devoluciones en caliente, y eso obviamente no es de Málaga, pero es que está Melilla ahí al lado. A mí las diferencias a veces fronterizas, bueno, de hablar de Melilla como si fuese otro lugar, es que está ahí mismo y ahí se están cometiendo una serie de devoluciones en caliente que son expulsiones, ¿no? Todo eso crea una situación. O sea, el hecho de que, por ejemplo, las concertinas se fabrican aquí en Málaga, y hombre, pues muy legítimo, tendrá su patente y tal, pero es que está siendo un arma contra personas que, como habéis dicho, vienen con todo ese sufrimiento, que no olvidemos también que tiene mucha causa occidente de todo lo que ocurre en esos países, que esas guerras también han participado muchos países. Entonces no es solo una cuestión de solidaridad, es una cuestión de responsabilidad humana y responsabilidad de futuro hacia los que nos depara. No podemos cerrar los ojos, no podemos abandonarlos, y el ayuntamiento pues tendrá que poner todas las medidas oportunas. Si hace falta más vivienda de acogida, porque siempre se dice, es que vienen de tránsito, porque aquí en España no se les recibe, y como no se los recibe en condiciones, pues están buscando otro país que les reciba mejor, sea Alemania o el que sea. Tenemos nuestro compromiso de una cuota ínfima comparado con lo que están recibiendo países como Jordania, como Turquía y tal. Y cada ciudad le corresponde una cuota. Barcelona se preocupó en saber cuál era lo que le correspondía y ha dicho, no, voy a intentar duplicarla, voy a buscar los medios oportunos para que esas personas que tienen que ser acogidas vengan a la ciudad de Barcelona y encuentren, se inserten en la sociedad, puedan, bueno, abrirse un camino y vivir dignamente. Creo que ese compromiso deberían asumirlo todas las ciudades de España. Bueno, yo pienso que desde el Ayuntamiento hay un área específica, además, de participación, de ciudadanía, de inmigración y cooperación al desarrollo, que dirige el concejal Julio Andrade y la directora Rosa Arabia desde hace muchos años en este Ayuntamiento. Por tanto, hay una política específica y un plan de acción que se detalla, bueno, pues legislatura tras legislatura, y prueba de ello, bueno, yo no estoy diciendo que hagamos lo mejor que podemos hacer, porque yo creo que siempre se puede mejorar, pero bueno, hemos tenido reconocimientos como el Premio Migraciones, que precisamente además dio la Junta de Andalucía, lo otorgó al Ayuntamiento de Málaga, también por otro premio por Naciones Unidas, por los programas y las actuaciones que se hacen año tras año, no solamente dando subvenciones a entidades referidas a la inmigración o pro-inmigrantes, sino también, bueno, en el día a día, como las vacaciones en paz, que es un programa que sabes que vienen niños saharauis todos los veranos, y determinadas acciones que nos acompañan. Ahora bien, es un problema, claro, muy complejo que ojalá estuviera en manos de un ayuntamiento. Yo creo que tenemos que colaborar, pero siempre dentro de un marco estatal que antes ha detallado, que tendremos que definir y que modificar, puesto que las circunstancias ahora no son las mismas que hace 10 años, y en esa línea pues tener una sensibilidad especial, evidentemente, pues por las personas que vienen más que por las que salen, porque casualmente, en el año 2015, el movimiento demográfico, en este caso, de migración, pues fue a la inversa, fue negativo, porque salieron menos que entraron. Y precisamente encima las personas que entran pues con un drama familiar y personal, porque en muchas ocasiones no solamente vienen a buscar un puesto de trabajo. Y luego también replantearnos lo que puede pasar en nuestra pirámide, digamos, de población a nivel de España. Porque claro, si salen fuera, nuestra natalidad está en 1,3, cuando hay otros países que la tienen más alta, de media, ¿no?, de nacimiento, y luego entran otras personas, ¿cómo va a quedar? Ahora mismo parece que está inversa, y eso va a repercutir evidentemente en nuestro futuro y en nuestras pensiones, tanto que se habla ahora, ¿no? Entonces construyamos un sistema de ayuda y sobre todo de solidaridad, no solamente en España, sino en Europa, ¿no?, y en el resto del mundo. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como ha dicho María del Mar, es un problema sobre todo que tiene que tratarlo el Estado, y tiene que hacer una política en la que los ayuntamientos evidentemente tienen que colaborar. Pero la política tiene que ser a nivel nacional. No, la política europea, no nos olvidemos. Bueno, sí, y los Estados no están cumpliendo ni siquiera lo que se comprometió la Unión Europea. Alguien tendrá que impulsar eso.
A eso me refiero, con que el impulso municipalista creo que es digno y legítimo. Pero nosotros podemos colaborar en la parte pequeñita que nos toque, evidentemente. Pero la solución evidentemente no se puede dar desde el ayuntamiento. Yo creo que sí que es cierto que la solución está en los países de origen. Y lo que Occidente tiene que actuar sobre todo en los países de origen y donde habría que incidir. Evidentemente, nosotros ahí en el ayuntamiento poca competencia tenemos al respecto. Sí, también hay que decir que todo estos flujos migratorios, en el futuro España va a necesitarlo. O sea, es cierto que lo que se estaba comentando, que es que precisamente ha salido una estadística en la que en el año 2050, creo, casi el 40% de la población va a tener más de 60 años, porque la natalidad es muy baja y cada vez vamos a tener una población más envejecida. Vamos a necesitar realmente, o cambia mucho la situación, se revierte, cosa que parece poco probable, o vamos a necesitar de esa inmigración para que se mantenga la economía estable en el país. Pero claro, hay que tener una inmigración legalizada, donde las personas que vengan a España desde su país de origen, si puede ser, que vengan con su contrato laboral. Entonces, eso hay que trabajar en los países de origen. Entonces, primero, luchar contra las mafias, que son las que traen a los inmigrantes y les cobran, no hay que olvidarlo, un dineral, probablemente todo el dinero que tengan estas personas para cruzar el estrecho, que hay veces que no saben si van a llegar o no van a llegar. Y segundo, pues intentar trabajar en aquellos países para que todas esas personas puedan venir aquí con su puesto de trabajo ya desde el origen. Eso sería lo ideal. Y entonces hay que trabajar en ese sentido. Evidentemente va a seguir llegando personas que habrá que atender porque salen huyendo de auténticos dramas, pero las políticas europeas y estatales yo creo que deberían de ir encaminadas sobre todo a los países de origen y que todas esas personas vengan, se luche contra las mafias y vengan con contratos laborales. Nada más que se ha hecho recortar la cooperación. Estefanía quería hablar. Sí, hombre, cogiendo, ¿no?, lo que me lanza Alejandro, ¿no?, evidentemente, pero es que ni Europa ni España está a la altura de lo que requiere esta política internacional, tanto de acogida como de cooperación internacional. Es decir, por un lado, no estamos a la altura ni España moviendo sus hilos como puede hacer en Europa, ni Europa con lo que está haciendo. Evidentemente, necesitamos el impulso municipalista y de la gente. Una cuestión clara. Por esa regla de tres, como tú dices, que nosotros muy poquito podemos hacer, la gente que está en su casa no haría nada, ni aportaría nada, porque diría, no, es que los que tienen que hacer son los municipales, ¿no? La gestión municipal, por ejemplo... Estamos hablando en comparación, evidentemente, cosas, no, nosotros lo que podemos hacer lo estamos haciendo y de hecho vamos a más. La conciencia es la conciencia de la gente, por lo tanto, esa conciencia social que tiene la gente y que es capaz de mover el mundo, igual, en el mismo sentido, no lo tenemos que tomar desde el ámbito municipal, tenemos que ser capaces de movilizar y de que nuestro país se mueva y esté a la altura de las circunstancias, que es que ahora mismo está por el subsuelo, porque no le vamos a decir por el tobillo, porque sería regalarle demasiado, ¿no? Entonces no estamos acogiendo para nada como deberíamos de acoger y no estamos moviendo los hilos que podemos mover a nivel de Europa, ¿no? Y evidentemente es que a nivel de España, hay que decirlo, lo acaba de decir Isabel Torralbo y yo lo tenía aquí apuntado, es que el gobierno del PP ha eliminado la partida de cooperación internacional. Que hay que decirlo que sí, que el Ayuntamiento de Málaga lo mantiene, al igual que la Junta de Andalucía, pero es que a nivel nacional estamos hablando que es que se lo ha cargado. Por lo tanto, la política que está dirigiendo ahora mismo la Nación no es una política sensible a nivel de cooperación internacional. Me está dando la razón de que tiene que ser una política estatal la que... Pero estoy diciendo que es que el movimiento municipalista, igual que la conciencia social, sí puede hacer que cambie esa conciencia que es insensible ahora mismo a nivel nacional. Por lo tanto, es evidente que se puede, porque el empuje social puede cambiar el mundo. Y evidentemente, es que hay que decirlo, nosotros tenemos que ser capaces, y lo decíamos, a nivel local también podemos hacer cosas, lo decíamos, esa campaña que se aprobó hace un año, que es una campaña de sensibilización para evitar los posibles brotes de xenofobia, de racismo, y además porque tenemos que ser capaces a la gente que no solamente le estamos haciendo un favor, que es como mucha gente se cree que lo estamos acogiendo, ¿vale? Es una responsabilidad, porque nosotros no fuimos y ellos se están yendo porque lo están asesinando. Es imposible que vengan con un contrato laboral, porque la gente huye del hambre, de la guerra, porque no se hace nada por ello. Estamos hablando que Siria está en guerra, estamos hablando que muchos países... Es que esos no son inmigrantes, es que esas son personas que piden asilo político. Eso es lo que no se están acogiendo, no se están acogiendo en España. Esa responsabilidad la tiene España. Y pasan por aquí y no se están acogiendo. Entonces, por lo tanto, hay que decirlo, hay que ser responsables y evidentemente hay que crear y tenemos que colaborar en esa conciencia de que a la gente hay que explicarle que, como decía María del Mar, muy bien dicho, en el sentido de que tenemos que ser buenos acogedores porque, aparte, las personas que vienen son
Si hay que vendérselo así a la gente, habrá que decírselo. Están aportando riqueza. El último estudio que salió decían que era rentable acoger y acogerles con piso, acogerles con recursos, porque nos van a devolver a la sociedad española, pues como parecía, a 10 veces más de lo que ellos les vamos a aportar nosotros. Por lo tanto, evidentemente, tenemos que mirarlo como que es un mundo global en el cual, bueno, pues a mí me toca nacer en Málaga porque he tenido esa suerte, pero oye, hay que tener esa conciencia que, ¿y si hubiese nacido en Siria? Isabel creo que quería aportar algo y con su intervención terminamos, que ya se termina el tiempo del programa. Sí, María del Mar también quiere. No, sí, recordar que bueno, que eso es la responsabilidad que se ha hablado, recordar que el impulso europeo, o sea, es dramático que hayan sido asociaciones que se han ido creando y generando algunas sobre la marcha, las que están salvando más vidas, ya sea en Lesbos cuando llegaron las primeras oleadas de migrantes, ya sea las que están yendo a la frontera, pero también lo que está ocurriendo aquí cerca, en el puerto, en Melilla y en todos lados. O sea, tenemos, no sé, a la OTAN, que es la organización militar más grande del mundo, con los recursos más grandes, y tienen que ir, pues lo vimos el otro día en el documental de Salvados, con un barco prestado que le hace agua por un lado, una gente voluntariamente a rescatar a personas en el Mediterráneo, ahí enfrente, aquí, cerca de las costas del Alborán, cerca de las costas de Libia, en el sur de Italia. Hombre, la verdad, estamos realmente dando la espalda a un problema muy dramático y muy grande. La política tiene que venir de parte de los Estados y sobre todo de No, Europa. porque mira cómo las personas se le están adelantando cuando podíamos tener todos los medios, no lo están haciendo. Son las personas activas, las personas comprometidas, las personas responsables, las que están dando los pasos mucho más grandes que los Estados, que los... Claro, porque no lo hacen, por eso que las políticas deberían de venir de los Estados, no de las personas. Es impulsar que si, por pequeño que sea el ayuntamiento, tenemos que dar al máximo. Yo quería terminar diciendo que tenemos que seguir trabajando y avanzando, pero de una forma optimista y sabiendo, bueno, que Málaga es una ciudad multicultural, que hay personas de más de 140 nacionalidades y que, bueno, mañana precisamente hay una jornada de un primer encuentro de emprendedoras de todos los acentos, que en este caso os invito a que nos acompañéis a las 10 en el Salón de los Espejos, que vamos a presentar, que es una actividad dentro de esta jornada, pero sobre todo también dándole impulso a esta mujer que viene, que también tiene otra cara que no conocemos y que debemos de ayudar, ¿no? Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy. Pero antes de irnos, como siempre, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Isabel Torralbo, a María del Mar Martín Rojo, Estefanía Martín Palop y Alejandro Carballo. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos la semana que viene aquí a Cuenta Atrás para debatir los asuntos de actualidad. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Hasta la semana que viene.